como todo psicólogo clínico, identifico el conjunto de signos y síntomas, entonces yo inmediatamente voy a decir, está depresiva, está con un cuadro ansioso, o tiene un cuadro ansioso depresivo, ¿no? Tiene un episodio depresivo, pero ahí yo estoy haciendo un juicio clínico, ¿correcto? Estoy haciendo un juicio clínico. Entonces, si yo hago un juicio clínico, lo que estoy haciendo, ¿qué cosa es? Estoy queriendo que se intervenga o se le dé un tratamiento terapéutico, ¿no? Entonces, nos vamos quitando esa idea a todos los participantes, que veo que son bastantes, vamos quitándonos esa idea del diagnóstico clínico. ¿Listo? Dentro del aspecto legal, tenemos el artículo 124b del Código Penal del daño psicológico existente después de un hecho violento, que a la letra dice, ¿no? Se prueba la existencia del delito, violencia psicológica. En algunos casos este daño, afectación psicológica, puede remitir con el tiempo, ¿ya? Apoyo social o tratamiento psicológico. Por otro lado, el daño psíquico vendría a ser las secuelas emocionales que persisten en la persona de forma crónica, como consecuencia del suceso sufrido y que interfieren negativamente en la vida cotidiana de la víctima. Eso quiere decir que es posterior a la afectación psicológica, ¿no? Si en la afectación psicológica, por ejemplo, yo estoy viendo un caso actualmente sobre afectación psicológica y si la señora tiene afectación psicológica, entonces yo, psicólogo forense, después de mi informe, después de las pruebas evaluadas, entonces, después utilizadas para evaluarla, digo, existe daño psicológico debido a que se encuentra indicadores de depresión moderada, según los resultados de las pruebas, ¿no? Según los resultados de las pruebas. Yo no me estoy yendo a la sintomatología que me dice, yo no estoy yéndome a los signos que me dicen. Obviamente que acá es muy importante también tener en consideración la observación, ¿ya? Ojo, quitemos el diagnóstico clínico y vámonos a lo que nos dice la parte legal. Listo. Esta afectación psicológica se puede convertir en un daño psicológico, sí, pero después de, ¿correcto? Eso quiere decir que si ha habido daños emocionales, ¿no? Si ha habido daños emocionales, que estos daños emocionales van a estar presentes en la persona, o sea, van a estar diciendo, oye, recuerda que yo estoy así porque tú me hiciste daño, ¿correcto? Entonces, si esta afectación psicológica sigue insistiendo, persistiendo en la dinámica de la persona, ¿no? Y que interfiere en el aspecto emocional, cognitivo y social, quiere decir de que ya se convirtió en un daño psíquico. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esa consideración, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Nosotros, todos los que estamos participando y los que no participan también, frente a un acontecimiento estresante, es muy importante tener en consideración lo siguiente, ¿no? El apoyo recibido de las demás personas, nuestra historia familiar, nuestras experiencias pasadas, nuestros rasgos biológicos y también, ojo, y también nuestra personalidad forman una barrera de protección emocional, ¿no? Forman una barrera de protección emocional. Cuando el acontecimiento estresante pasa esa barrera de protección emocional, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a producir un desajuste psicológico transitorio. ¿Ya? Ojo, se va a producir un desajuste psicológico transitorio de tipo, como ya lo había mencionado, conductual, cognitivo, emocional, y acá le vamos a añadir el fisiológico. Entonces, este desajuste psicológico transitorio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a traspasar la barrera de protección emocional y el sujeto en ese momento va a decir, esta es una amenaza. Y se rompe toda protección emocional. Ya no hace uso de sus recursos personales de afrontamiento. ¿Y qué es lo que va a generar? Perturbación emocional y discapacidad emocional. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, que para que quede claro, el tema acá es el siguiente.
es muy importante conocer la historia de vida del sujeto, ¿no? Lo que puede ser estresante para mí, de repente no puede ser estresante para ustedes, ¿ya? Entonces, esa situación que es muy importante conocerla, obviamente, el apoyo recibido, viene acá el uso de los protocolos de entrevista, pues, ¿no? Viene acá el uso de los protocolos de entrevista, y ahí vamos conociendo cómo esta persona se ha relacionado con sus padres, cómo ha sido en su niñez, cómo ha sido en sus estudios. Entonces, todo ello me va a dar todo ello me va a dar una idea de cómo se puede estar produciendo este acontecimiento estresante, ¿ya? Entonces, miren ustedes qué tan importante es el tema de que este acontecimiento estresante puede, ¿no? Puede romper mi barrera de protección emocional, ¿no? Es importantísimo. Entonces, ustedes me dirán, ¿y cómo sé qué es lo que puede causarme o qué es lo que puede causar que el acontecimiento estresante rompa mi barrera de protección emocional? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería el apoyo recibido, la historia familiar, las experiencias pasadas, mis rasgos biológicos y mi personalidad, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en consideración para que nosotros podamos entender a la persona cuando está sufriendo de un tema de afectación emocional dentro de lo que corresponde a la violencia de pareja, a la violencia dentro de la dinámica familiar. Entonces, este acontecimiento estresante, al romper esa barrera de protección emocional, ¿sí? A ver, vamos, creo que hay una pregunta por acá. A ver, Luis nos dice de cómo se operacionaliza la barrera de protección emocional o a qué se refiere directamente. Básicamente nos referimos a los mecanismos de afrontamiento que tienes como persona, ¿ya? Podremos hablar inclusive de mecanismos de enfrentamiento o recursos personales de afrontamiento. O sea, ¿cómo vas a enfrentar personalmente frente a un acontecimiento estresante? ¿Cómo reaccionas? ¿No? ¿Cómo reaccionas frente, por ejemplo, a un tema de una acusación que no tiene nada que ver contigo, pero te acusan, por ejemplo, de que tú estás ejerciendo violencia familiar, violencia psicológica sobre tu pareja? ¿Cómo reaccionarías? ¿No? Entonces, si tú has tenido una buena crianza, acá podemos hablar inclusive hasta de estructuras de personalidad, ¿ya? Si nosotros hablamos de estructuras, ojo, estructuras, no estamos hablando de trastorno de personalidad, vamos a tener en consideración que si tú has tenido, por ejemplo, padres que se han preocupado por ti, entonces tú has madurado sanamente, ¿correcto? Si tú has tenido padres que te han dado por momentos gratificación y por momentos te castigaban, entonces vamos a tener una historia de estructura de personalidad neurótica, ¿correcto? Si tus padres no te atendieron, vamos a tener una historia de estructura de personalidad de tipo borderline, ¿no? Y si tus padres te abandonaron, vamos a tener una estructura de personalidad psicopática, ¿correcto? Entonces, todo ello va a generar que yo, en función al apoyo familiar recibido, en función a mi historia familiar, en función a mis experiencias pasadas y en función a mi personalidad, yo le dé una valorización a mi barrera de protección emocional, ¿ya? O sea, eso es exclusivamente, Luis, cuando yo me refiero a la barrera de protección emocional. Todo ello es lo que me va a proteger frente a cualquier acontecimiento estresante. Si yo tengo una personalidad sana, me voy a desestructurar y de inmediato me voy a volver a estructurar. Listo, por mi capacidad, por la capacidad que tengo de mi barrera de protección emocional. ¿Listo? Las otras estructuras de personalidad, ya hablemos de la neurótica, la psicopática, la borderline y la psicótica, entonces ya estamos hablando de que de todas maneras el acontecimiento estresante va a afectarme directamente a mí. ¿Ya? Muy bien, Luis. Seguimos entonces. Yo creo que mejor lo hacemos así, no sé cómo lo habrán estructurado, pero van haciendo las preguntas y voy respondiendo porque me siento más cómodo, ¿ya? Me siento más cómodo. Muy bien, Luis, gracias. Entonces,
seguimos. Cuando este acontecimiento estresante, ¿no?, rompe esa barrera de protección emocional, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bloquear mis funciones y rendimiento y conducta. ¿Ya? Ojo, acá interviene mucho la percepción. Ustedes saben que la percepción es de tipo individual. ¿Ya? Vamos a tener retraimiento personal. ¿Listo? Ese retraimiento personal, como ya lo habíamos mencionado, con el apoyo recibido, con la historia familiar y con las experiencias pasadas, vamos a tener una fijación en el pasado. Vamos a estar diciendo, ¿por qué siempre me tienen que pasar estas cosas a mí? Puede generar angustia, puede generar conductas de evitación, ¿no? Yo recuerdo que muchos pacientes que he tenido me decían, doctor, yo tengo una mala suerte en el amor, todos los chicos que han estado conmigo siempre me han engañado. Entonces yo decía, ¿realmente será mala suerte? ¿O simplemente lo que está haciendo es una compulsión a la repetición? O de repente ya se acostumbró a que ese acontecimiento estresante ya haya roto su barrera de protección emocional y se esté manifestando en ella, en esa persona o en ese muchacho, un retraimiento personal. Otro de los detalles que son muy importantes en tener en consideración es la intensa excitación que se puede presentar. A ver, Violeta nos pregunta, ¿cuánto tiempo de ocurrido los hechos se puede diagnosticar la afectación psicológica? Eso se produce en los días siguientes a lo que ha sucedido, ¿eh? Ojo, tú me puedes afectar psicológicamente a mí, yo en ese momento, si es que ese acontecimiento estresante, ya ese acontecimiento estresante que se está dando, que todavía no le vamos a llamar daño psicológico, si es lo que está pasando en ese momento, inmediatamente rompe mi barrera de protección emocional, se puede dar en el mismo momento, ¿no? Rompe tu barrera de protección emocional, al día siguiente ya te sientes mal, al día siguiente tienes problemas con tu estado de ánimo, tu estado de ánimo es cambiante, empiezas a tener de repente algunas conductas de tipo depresivo y ya se está manifestando ahí el daño emocional. Cuando nosotros hablamos de daño psíquico, es posterior a, como lo estaba explicando, ¿no? Justamente Cristian está preguntando, ¿el daño psíquico es similar al daño psíquico? Sí, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Nayeli, ¿qué nos dice? De hecho, que usted explicó al inicio de esa línea, entonces, ¿dónde se debería diferenciar primero el término de violencia y de maltrato? Ya, es que acá, justamente, Nayeli, yo hice la diferenciación para saber de qué estábamos hablando o de qué íbamos a hablar durante todo el desarrollo del tema del día de hoy, ¿ya? Nosotros cuando hablamos específicamente del tema de violencia, ya lo ha tipificado como violencia física, económica, sexual, ¿no? Ya lo hemos tipificado de esa manera. Entonces, ahí no estamos hablando de maltrato, ¿correcto? Nosotros, cuando hagamos la evaluación, ¿no? Cuando hagamos la evaluación del informe forense de daño psicológico o de afectación emocional, ¿qué es lo que vamos a ver? Si es que se ha producido por maltrato, si es que se ha producido por un trauma. ¿Listo? Es ahí donde nosotros estaríamos entrando. ¿Ya? Ya. César, vamos a entrar, estamos todavía entrando al acontecimiento estresante. Estamos empezando, ¿sí? Estamos empezando para que, si me preguntan lo que voy a exponer más adelante, entonces ya no tendría sentido explicar las diapositivas, ¿ya? Vamos a ir con calma, no te preocupes, Fernando. César, perdón. Leslie me dice la consulta, ¿qué pasaría si nuestra barrera de protección se ve dañada también por pensamientos irracionales? Ya, justamente, Leslie, la respuesta tú también la tienes. ¿Por qué motivo? Porque estás siendo dañada por pensamientos irracionales. Esos pensamientos irracionales están relacionados a tus experiencias pasadas, están relacionados a tu personalidad, ¿no? Ahí está la respuesta. ¿Listo? Muy bien. Me gusta cuando comienzan a preguntar porque se pone muy buena la capacitación así. Ya no me siento que estoy solo, ya hablando contra el silencioso mundo de la virtualización de las clases, ¿no? Muy bien, entonces, para ir de la mano, el acontecimiento traumático es ahí donde ya vamos a tener la afectación psicológica, que justamente es lo que nos estaba preguntando César.
¿Qué cosa vendría a ser la afectación psicológica? Ahí tenemos la respuesta. Es una respuesta transitoria, ¿correcto? Es una respuesta transitoria a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel emocional y fisiológico, asociado a la experiencia de violencia familiar. Eso es la afectación psicológica, ¿no? El caso que estoy viendo, por ejemplo, no les puedo contar mucho o darle mayores indicadores porque está judicializado. A ver, Violeta nos dice, si un perito de parte realiza un informe sobre el protocolo de pericia y refiere que solo se puede diagnosticar afectación psicológica a los 6 meses, entonces estaría incurriendo. Es que en este caso no estaríamos hablando un tanto de afectación psicológica, ya estaríamos hablando de daño psíquico. ¿Ya? Lo que sí, como le digo, tendríamos que tener en consideración lo siguiente, siempre utilizar la terminología adecuada. ¿Ya? Tenemos que utilizar siempre la terminología adecuada. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un informe sobre afectación psicológica, tiene que ser en el momento que sucedieron los hechos o a la semana que han sucedido los hechos. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, si yo hablo de daño psíquico, obviamente que tiene que pasar un tiempo prudencial. ¿Por qué motivo? Porque esa perturbación emocional está remitiendo con el tiempo. ¿Te das cuenta? Esa afectación psicológica, de repente ya entras en terapia psicológica y te dice, bueno, señora, ¿sabe qué? Hay que hacer estas cosas, todo, hay un planteamiento clínico y te recuperas de eso, ¿ya? Pero si tú, a pesar del tratamiento clínico psicológico que te han dado, persiste todavía esa perturbación emocional, entonces ya estamos hablando de un daño psíquico, ¿ya? Sí, Cristian, lo que pasa es que en nosotros, y no solamente en el área forense, ojo, no solamente en el área forense, tenemos que tener, no tenemos que tener tan cerrados en lo que corresponde el hecho que vamos a ver, ¿no? Ojo, nosotros vamos a hablar, y estamos hablando solamente de lo que nos corresponde como psicólogos forenses, ¿listo? Entonces, el psicólogo forense, por su propia formación, primero es psicólogo y después se especializa en el área forense. Entonces, nosotros no podemos ser tan rígidos, ¿no? No puede ser tan rígidos de que las cosas tienen que ser así, ¿no? Nosotros vamos a ser rígidos cuando vayamos haciendo un contraperitaje o cuando hagamos un peritaje de parte. Ahí sí tenemos que tener esa rigidez. ¿Por qué? Porque vamos a tener a otro colega que también va a defender la parte que a él le corresponde. ¿Listo? Entonces, primero, ¿no? Primero que tenemos que tener en consideración terminología a la cual nosotros nos queremos referir, ¿ya? Cristian dice, por lo que algunos autores son rígidos, sí. Entiendo que su exposición que el daño psíquico es crónico. Claro, es que ahí ya esa afectación psicológica que yo he tenido de repente una semana, 2 meses y se me pasó, ya solamente ha sido una afectación psicológica. Pero si eso todavía remite con el tiempo, ¿no? Remite con el tiempo y está presente ahí, y ello, por ejemplo, por más que yo haga un tratamiento psicológico y no funcione como funcionaba anteriormente, entonces ya hay daño psíquico. ¿Cómo lo voy a notar? Rendimiento laboral, el aspecto social, el aspecto familiar y el aspecto académico. ¿Listo? Muy bien, entonces ya estamos viendo lo que corresponde al acontecimiento traumático, ya estamos teniendo claro lo que es una afectación psicológica, ya estamos hablando de lo que es el daño psíquico. Este cliente, cuando me dice, de verdad yo me siento mal, me dice, por todo lo que está pasando me siento mal. Y a través de la observación de los signos y síntomas, obviamente como clínico, ¿no? Como clínico, uno determina que sí hay afectación psicológica. Pero, en este caso, me estaban contratando como psicólogo forense. Entonces, yo sí puedo ver a través de la observación de la entrevista que sí hay hay afectación psicológica. Entonces, ¿qué me faltaría? Aplicar técnicas proyectivas, técnicas psicométricas, donde efectivamente me determinen qué es lo que está pasando con esta persona. ¿Listo?
Sí, justamente, Cristian, nosotros tenemos guías, ¿no? Obviamente que hay guías en el tema de lo que es para poder hacer una intervención, ¿no? Y justamente discutíamos el día de hoy por la mañana con bueno, colega, vamos a decir, es un profesional que es abogado, trabajamos juntos en este tema de lo que es temas forenses, y la tipificación, ¿no? La tipificación, por ejemplo, los periodistas cuando hacen un reportaje sobre agresión y ven que la persona ha sido arañada, ha sido golpeada y está con el ojo hinchado, lo primero que dicen es desfiguración de rostro. ¿Ya? Le estoy poniendo este ejemplo para que nos podamos entender bien y qué bueno que lo estemos manejando de esa manera. Dice desfiguración de rostros. Si nosotros vamos a la guía, ¿no? A la guía realmente, dicen que no es desfiguración de rostro, ¿no? La desfiguración de rostro se da cuando te mutila una parte de tu rostro y que no va a quedar igual. Entonces, recién para los médicos legistas, ello es una desfiguración de rostro. ¿Y qué es lo que pasa? De que acá ya vienen los comentarios, ¿no? Los famosos desgraciados, malditos, estos no saben, mira la pobre mujer, mira el pobre hombre cómo ha quedado, ¿no? Desfigurado. Pero no, pues, no, definitivamente no es así. ¿Por qué? Porque ya como muy bien lo está diciendo Cristian, las guías que hay, las guías de procedimiento, las guías de intervención, son bastante claras, ¿no? Son bastante claras. Entonces nosotros tenemos que ir viendo también eso. No podemos poner de nuestra parte, ¿por qué? Porque hay una guía procedimental, hay una guía de procedimientos en lo que corresponde al tema que estamos tratando el día de hoy y lo que estamos poniendo como ejemplo. ¿Listo? Entonces, acá vamos a entenderlo un poquito mejor lo estamos desglosando, ¿no? Cuando existe esa barrera de protección emocional, se rompe esa barrera de protección emocional, entonces la persona dice, no, esto ya para mí es una amenaza grave y esto me puede generar daño para mi vida. A ver, vamos a ver qué dice acá. A ver, Cristian nos dice el daño psíquico. A ver, un momentito, por favor. Quiero leer lo que nos dice Cristian. ¿Sí? Cristian dice, el daño psíquico es la afectación y o alteración de alguna función mental o capacidad de la persona producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia que determina menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible en funcionamiento integral previo. Claro, pero acá estamos viendo y tenemos que saber diferenciar, Cristian, el tema de lo que es un daño psicológico con una afectación psicológica, ¿no? Algo te puede afectar temporalmente, pero el daño psíquico ya es permanente. O sea, te va de una u otra manera te va a alterar las funciones mentales y sus capacidades. Por eso el día de hoy estamos viendo eso para poderlo entender, ¿ya? A ver, María Dolores nos dice, si una persona durante una relación de convivencia sufrió maltrato físico y psicológico pese a 8 años de haberse separado de su pareja, hoy en día que en día de su vida lo hace imposible porque el tema de vivir lo mismo que ahí, por ejemplo, podríamos decir, voy a ser un tanto atrevido en decirlo, que podría ser de que haya daño psíquico. ¿Por qué motivo? Porque ya se alteró una parte relacional, ¿no? La parte cognitiva, la parte social. Entonces, obviamente que es muy posible que no puedas iniciar una nueva relación de pareja. Ahora, el tema también acá es lo siguiente, ¿no? El tema acá es lo siguiente. Nosotros, y ya, sí, mire, no te preocupes, vamos a ver eso, ¿ya? Vamos a ver eso. Nuestra colega Matos nos dice que no se usa criterios clínicos, pero sí para daños, en contra de estrés agudo. Claro, justamente es eso lo que estamos hablando, ¿sí? Y al final ya vamos con las preguntas que están haciendo para poder terminar lo que tenemos el día de hoy. Muy bien. Cuando esa barrera de protección emocional hace que mi yo sea indefenso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la persona afectada ya está percibiendo que hay una grave amenaza y que hay un daño para su vida, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener en consideración que se va a producir 3 situaciones que son bastante claras, ¿ya? Vamos a tener una reacción de estrés agudo, vamos a tener un trastorno de adaptación y estos 2 puntos que acabo de mencionar nos van a generar un desequilibrio transitorio.
Ojo, es un desequilibrio transitorio. Si nosotros ya estamos hablando de un post-trauma, entonces ya estaríamos yendo a lo que es un posible daño psíquico, ¿ya? Un posible daño psíquico, ¿ya? Karina, vamos con calma, como le digo, ¿no? Ya, vamos con calma, vamos con calma. Sí, sí, está bien que pregunten, pero si comienzan a abordar preguntas, como dicen muy bien las colegas, no podemos poder avanzar y terminar. Y al final creo que podemos tener un poquito de tiempo para poder conversar. Estrés agudo, trastorno de adaptación. Ello me va a dar un desequilibrio transitorio. ¿Listo? Si esto ya me produce un post-trauma, entonces ya estamos hablando de que se puede estar generando un daño psíquico. ¿Listo? Y acá ya nos vemos al tema de afectación psicológica y daño psíquico, ¿ya? Si nosotros tenemos violencia familiar, ¿no? Y consideramos que la afectación psíquico es algo pasajero y tenemos la parte cognitiva y conductual emocional afectada, estamos yendo por buen camino. La violencia familiar se va a dar bajo los siguientes criterios. Capacidad de resiliencia, ¿no? Tolerancia a la frustración, el tipo de personalidad, el entorno cultural también es muy importante, mis estrategias de afrontamiento, ¿no? El apoyo social y la percepción del entorno. ¿Listo? Eso es la violencia familiar, ¿ya? Eso es la violencia familiar. Entonces, si todo ello yo lo voy a utilizar, la afectación psicológica se va a producir como algo pasajero, ¿no? Y me va a afectar en estas tres áreas, lo cognitivo, lo conductual y lo emocional. Si yo estamos hablando de daño psíquico, ya estamos hablando de secuelas emocionales, ya estamos hablando de secuelas emocionales. Entonces ahí podríamos tener en consideración que el daño psíquico podría ser leve, podría ser moderado o podría ser grave, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, la afectación psicológica es pasajera y el daño psíquico me va a generar secuelas emocionales. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de lo que es afectación psicológica, que es algo que ustedes se estaban preguntando, entonces vamos a tener en consideración que se va a afectar la parte cognitiva. ¿Listo? Y cuando tenemos afectada la parte cognitiva, entonces no vamos a prestar atención, concentración, vamos a tener afectación en la memoria, ¿no? Vamos a tener amnesias disociativas, de repente vamos a generar algunos olvidos para que no nos puedan generar mayor estrés, vamos a estar dependientes de tener ese miedo que nos abandonen, y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que comienzan a idealizar al agresor, ¿no? Comienzan a idealizar al agresor. Ahí estamos hablando ya de la afectación psicológica. Muchas personas, no voy a decir mujeres ni hombres, pero muchas personas dicen, si me deja, ¿de qué voy a vivir? Ya, no importa que me maltrate, pero con tal que tenga, mis hijos estén seguros, mis hijos tengan una casa, ¿ya? Lo conductual va a ser muchas veces en lo que corresponde las alteraciones que se puedan dar en el control de los impulsos, ¿no? La persona se puede volver muy impulsiva, puede haber alteraciones en relaciones interpersonales, hay un cambio tremendo en la parte conductual. Y dentro de la parte emocional, vamos a ver que hay alteraciones efectivas, muchas veces hay distorsiones de la autoimagen, ¿no? Yo tenía un casito que no es un caso forense, pero lo voy a comentar, que el enamorado le decía a la chica, ¿no? Le decía, tú debes estar agradecida conmigo, ¿no? Tú tienes que estar agradecido conmigo. ¿Por qué? Porque tú eres gorda y fea. Yo soy el único que así como gorda y fea te quiero, ¿no? Y la chica sí era gordita, pero no era fea. Pero ella, cuando su enamorado le repetía, constantemente repetía, tú eres gorda y fea, gorda y fea, gorda y fea, la chica comenzó a cambiar su forma de vestir, ¿no? Antes andaba, espero que lo tomen bien, andaba bien apretadita, ¿no? Bien vestidita, bien coqueta la chica. Pero cuando ya comenzó con este señor, con este muchacho, que le decía que ella debe estar agradecido con él, porque él es el único que la escogió siendo gorda y fea. Comenzó a usar ropas anchas, comenzó a andar descuidada. Entonces, ya la percepción de la estructura corporal, la percepción de la autoimagen, generó pues ya una
una afectación. Ella tenía afectación emocional, ¿no? Tenía esa afectación psicológica, ella lo mantenía. ¿Por qué? Gracias a que él era el único que, siendo gorda y fea, la quería, ¿no? Entre comillas, porque obviamente que eso no tiene nada que ver con el amor, ¿ya? Muy bien. Entonces, si nosotros vamos ya a la parte legal, vamos a ver que dentro de lo que corresponde a la afectación emocional o afectación psicológica es la repercusión jurídica del estado mental de la víctima después de un hecho de violencia familiar. ¿Ya? O sea, se produce el hecho, y para la justicia, ojo, se produce el hecho y se presentan síntomas. Insomnio, labilidad emocional, ¿no? Cambio de estado de ánimo de manera brusca, irritabilidad, recuerdos, esos pensamientos intrusivos que tenemos, que justamente algunos de ustedes lo mencionó como pensamientos irracionales, ¿no? Tristeza, y todo ello, toda esa alteración que se ha producido después de un hecho de violencia familiar, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar un desajuste psicológico, ¿ya? Pero ese desajuste psicológico es transitorio y no se va a convertir en un trastorno psicológico. ¿Qué es lo que va a alterar según la justicia? ¿Qué es lo que me dicen? Si altera esa área de funcionamiento funcional del sujeto, entonces va a alterar la parte familiar, la parte social, la personal, la laboral y muchas veces de estudio, pero de manera temporal. Ojo, eso sí me gustaría que tengan en consideración que es de manera temporal. Y acá ya vamos a hablar del daño psíquico. Ya vamos a hablar del daño psíquico, y que es algo importantísimo dentro de lo que corresponde al tema del día de hoy, ¿ya? Cuando nosotros hablamos ya del daño psíquico, quiere decir que hay una afectación o alteración de alguna de las funciones mentales, llámese atención, concentración, memoria, que disminuyen la capacidad de la persona por un hecho o conjunto de situaciones de violencia. Ojo, por un hecho o varias situaciones de violencia. En este caso, estamos diciendo que puede ser temporal o permanente, como estaba diciendo Cristian, reversible o irreversible, pero desde el ámbito familiar, social, laboral, educativo y personal. Echeburúa, ¿qué nos dice? Que son las secuelas emocionales, ¿no? Son secuelas emocionales después de una afectación emocional, ¿no? Entonces, a pesar de lo que ha sucedido y los síntomas están estables, ya van a generar una incapacidad permanente, ¿correcto? Va a generar una capacidad permanente que a través del tiempo, a través de las terapias psicológicas que puedan utilizar, no va a pasar, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando, como ya les he mencionado anteriormente, estaríamos hablando ya de cambios en la estructura de la personalidad, ¿ya? O sea, si bien es cierto, la estructura de la personalidad que les había comentado, son ya una construcción que se va a dar de mi personalidad desde pequeño, eso es de acuerdo a los vínculos iniciales, a la relación de vínculos, a la calidad de vínculos iniciales que yo tengo con los progenitores o con las personas responsables de mi persona. Entonces se va a cambiar. De personalidad sana, de repente puedo pasar a una personalidad, a una estructura de personalidad neurótica, o de repente una psicopática, o de repente una borderline. ¿Se dan cuenta? Entonces miren ustedes que acá ya estamos hablando que el daño psíquico ya generó, bueno, valga la redundancia, ya generó un daño. Ya generó un daño. Y como muy bien lo dice Echeburúa, ¿no? No remite ni con el paso del tiempo, ni con un tratamiento adecuado. Entonces, cuando ustedes psicólogos, sí, y creo que hay muchos alumnos y colegas dentro del área de psicología, ¿no? No puedan ustedes resolver o llevar a cabo un tratamiento adecuado después de un caso de violencia familiar, entonces no se sientan mal. Es que esa afectación emocional que ha tenido su paciente ya no es una afectación emocional, sino ya se convirtió en un daño psíquico, ¿sí? Ya se convirtió en un daño psíquico. Muy bien, acá nosotros tenemos las respuestas, ¿no? Tenemos las respuestas psicológicas
frente a un hecho de violencia, ¿no? Vamos a ver etapas, vamos a hablar de 24 horas, vamos a hablar de meses y vamos a hablar después de 6 meses, ¿no? Entonces, dentro de las 24 horas hay una desorganización, ¿no? Como digo, hay una desestructuración emocional. En este caso, la conducta que se va a manifestar se aturde, se confunde, hay desconcierto y su reacción es pobre frente al evento. Muchas veces ese tema de la desorganización que se presenta, vamos a tener una reacción emocional de miedo, de culpa o de vergüenza, ¿no? Ahí estamos trabajando ya el tema de las emociones. Mi reacción cognitiva va a ser desorientación, ¿no? Ustedes no sé si habrán visto un hecho de violencia, la persona afectada no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, se siente desorientado, se siente abandonado, siente que todo el mundo se le viene abajo, ¿no? Eso muchas veces está ligado a esas pérdidas temporales de la memoria, que la conocemos como lagunas, y muchas veces no le da la credibilidad de que el hecho se ha presentado como si fuese un hecho real. Muchas veces le dicen, no, esto no me puede estar pasando a mí. Luego viene ya la reorganización. Esta reorganización se va a dar en meses, después de la desorganización. Entonces, la conducta que va a tener va a ser una conducta evitativa, ¿no? Va a tener una conducta temorosa, va a haber llanto, irritabilidad, alteración del sueño. Dentro de la reacción emocional va a haber ambivalencia, ¿no? Va a haber ambivalencia de que se siente bien, se siente mal, va a tener síntomas ansiosos. Muchas veces esos síntomas ansiosos están relacionados con los síntomas ansiosos depresivos. Va a tener rabia, va a tener cólera, va a tener esa frustración de no haber podido reaccionar adecuadamente y se va a sentir impotente. ¿Cuál es la reacción cognitiva? Vamos a tener en consideración el déficit atencional. Y acá viene algo muy importante que lo mencionó una de las colegas que nos está participando el día de hoy. Los pensamientos distorsionados, las creencias irracionales, esos pensamientos intrusivos que tenemos. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar del establecimiento del daño psíquico? Cuando va pasando de los 6 meses a más, ¿no? Ya hay una conducta introspectiva, ya es una persona que se aísla, ¿no? El medio social ya prácticamente lo ha perdido y está en una actitud de hipervigilancia, ¿no? La hipervigilancia, si lo ven desde el punto de vista clínico, saben que es un exceso del tema de la conducta de la conciencia, ¿no? La reacción emocional va a estar dada específicamente ¿a qué? A la pérdida de la autoestima, ¿no? Ese es un indicador muy importante que lo podemos notar a un simple juicio clínico, ¿no? Se vuelve una persona muy suspicaz, se vuelve una persona muy angustiada, siente vergüenza, ¿no? Piensa que va a volver nuevamente a experimentar, ¿no? El daño, perdón, la afectación que ha podido tener cuando relaciona algún evento parecido, ¿no? Parecido al suceso de violencia que se pueda haber dado. Ahí ya tenemos una reacción cognitiva relacionado a un trastorno de personalidad, ¿ya? Entonces, miren ustedes cómo esa afectación emocional, si no se elabora adecuadamente, se va a convertir en un daño psíquico. Al convertirse en un daño psíquico, ya se convierte en un trastorno, ¿no? Y ahí tenemos, ustedes lo pueden estar visualizando, trastorno de ansiedad, trastorno de estado de ánimo, trastornos somatomorfos, ¿no? Trastorno de adaptación, trastorno demenciales, amnésico cognitivo, abuso o dependencia a sustancias, ¿no? Trastorno de conducta alimentaria y trastorno de difusión sexual. Obviamente que todo ello tiene que ser corroborado desde el establecimiento del daño psíquico en función a la evaluación forense que se está realizando, ¿ya? Luego tenemos las consecuencias de la violencia contra las mujeres, de acuerdo al decreto legislativo 1323 de enero del 2017. Vamos a ver que en la parte cognitiva, conductual y emocional y fisiológica se van a presentar esta serie de elementos, ¿no? En el campo cognitivo, en el aspecto cognitivo, vamos a ver que la víctima puede estar confundida. Esta confusión muchas veces no le permite tomar decisiones, ¿no? No le permite tomar decisiones. Entonces, acá estamos hablando de una percepción
de una indefensión, de no se puede controlar. Los acontecimientos que pueden generarse alrededor de ella, o de la persona, sí, de ella específicamente, estamos hablando de las mujeres, entonces va a deformar esos procesamientos del acontecimiento. Entonces se va a generar una conducta psicótica en ese momento, ¿no? Sus pensamientos van a ser permanentemente repetitivos, no va a ser para nada productivos y esos pensamientos le van a generar ansiedad, ¿no? No se va a poder concretar, va a tener olvidos frecuentes, ¿no? Como le estaba mencionando, las lagunas mentales, un malestar personal que ella solamente lo percibe y muchas veces también se va a dar cuenta de que esa situación ella misma lo puede negar. Dentro de lo conductual puede presentar apatía, puede presentar una conducta del síndrome amotivacional, dificultades para hacer las actividades que siempre hacía antes de sufrir como parte de una violencia hacia la mujer, ¿no? Va a tener esa conducta de escape, va a tratar de evitar. Si hablamos de síndrome motivacional, perdón, vamos a ver todas esas consecuencias de escape, evitación, pasividad, precipitaciones. Vamos a ver que muchas veces va a reaccionar de una manera no esperada frente a una emoción, ¿no? La impulsividad se va a poner de manifiesto. Acá hay un caso también que es un tanto complicado porque puede ser que empiece a consumir drogas, puede ser que empiece a consumir fármacos, ¿no? Esos fármacos que básicamente se dan cuando una persona está con un diagnóstico de depresión, comienzan a tomar su clonazepam, su diazepam, su Alpaz, ¿no? De 5 no les hace nada, se toman de 10 y comienza a incrementar su consumo, pero ya como una forma de consecuencia de la violencia hacia la mujer, ¿no? Puede hablar acelerado, ¿no? Puede tener una verborrea, puede tener temblores, tartamudeos, puede tener alteraciones en la voz, ¿no? Se le corta la voz cada vez que puede hablar del evento, como también puede haber agresividad, puede haber ataques de ira, puede haber, se va a manifestar en ella una conducta agresiva, ¿no? Si nos vamos al tema emocional, ya estamos viendo que va a tener presencia las emociones básicas, ¿no? En este caso se va a presentar la ansiedad, el miedo, la ira, la tristeza, la labilidad emocional que es frecuente, se podría decir, ¿no? El cambio brusco de estado de ánimo, angustia, depresión, vergüenza, irritabilidad. Y muchas veces, cuando nosotros decimos dentro de la evaluación que existe vergüenza, las personas que han sido afectadas a través de un acto violento no lo reconocen. O sea, no lo consideran como una reacción emocional, ¿ya? Ahora vamos a ver el tema fisiológico. Obviamente que vamos a tener problemas para el sueño, ¿no? Puede haber insomnio, puede haber hipersomnia, ¿no? La taquicardia emotiva, hipertensión, puede haber rigidez muscular, contracciones musculares, dolores de cabeza, impotencia sexual, ¿no? Que se puede ver pues en lo que es la capacidad de poder llegar a la satisfacción sexual, al clímax, ¿no? Alteración del sistema digestivo. Ustedes saben que por lo general siempre nuestro estómago es el que más sufre, ¿no? Es el que nos manifiesta la parte emocional de algún evento que se puede estar produciendo. Exceso de transpiración, sequedad de la boca, que forma parte de lo que es la ansiedad, sensación de tener un nudo en la garganta y como está en hipervigilancia, está en un sobresalto continuo. Todo ello, lo que hemos mencionado, la parte cognitiva, conductual, emocional y fisiológica, son las consecuencias que se dan en situaciones de violencia contra las mujeres. Muy bien, les agradezco su participación el día de hoy. Hemos tenido una sesión muy, muy, muy buena desde mi punto de vista. Tenemos 161 participantes. Espero que haya sido de su agrado. Nuevamente, soy el psicólogo Luis Guzmán. Ahí tenemos mi número telefónico y tengo mi correo, ¿no? Creo que podemos dar, no sé si me ayuda Margot, si tenemos tiempo para las preguntas que quieran hacer, por favor. Espero que
Gracias, René. René nos dice que está muy didáctico. Les agradezco realmente a todos los participantes del día de hoy. Espero que haya estado al alcance de las expectativas que ustedes tenían sobre ese tema. Y ese tema es, vuelvo a repetir, es un tema de larga discusión. Ya es un tema de larga discusión, pero, vuelvo a repetir, tenemos que basarnos en las guías de procedimientos que tenemos dentro del área forense, ¿no? Y es eso lo que tenemos que hacer. Muchas gracias a ustedes, realmente, muchísimas gracias. Margot, si tienes Muchas algo que gracias, agregar, por doctor. favor. Sí, excelente exposición. Muchas gracias. ¿Terminamos entonces para despedirme? Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, realmente, muchísimas gracias. Espero que haya solventado todas sus dudas y haya favorecido a que ustedes conozcan un poco más sobre lo que es la afectación emocional. Realmente, Valerie, la palabra es trastorno, no es trastorno, no, la palabra es trastorno, ¿ya? De repente alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, entonces, si no, le doy las gracias. Doctor, Muchas buenas gracias entonces noches. por Quería todo. hacer una pregunta. Sí. Muy buenas noches, doctor. Buenas Agradecida noches. por la excelente exposición. Acerca de los informes que se puede emitir, ¿es necesario considerar que la paciente o la usuaria tiene afectación psicológica o sería necesario especificar que su afectación psicológica, ya que hoy día al menos aprendimos que es en relación a nivel cognitivo, conductual o a nivel emocional? ¿Sería necesario especificar o solamente considerar que tiene afectación emocional o una afectación psicológica? No, Muchísimas gracias. sí, muchas gracias por la pregunta. Lo que tenemos que hacer es especificar qué es lo que está pasando con la cliente, ¿no? Entonces, ahora, esa pregunta me lleva también a otra pregunta. ¿Qué instrumentos utilizamos? ¿Con qué medimos? ¿No? Entonces, si yo veo que está afectada la parte emocional, ¿no? A través de la entrevista y la observación, voy a utilizar un test que mida emociones, ¿no? Y acá aprovecho también para recomendarles mucho el uso dejemos de un lado el test de la persona bajo la lluvia, dejemos de lado un tanto eso, y empecemos a utilizar ya un test que ha sido creado para nuestra realidad, que es el test de Rosal, que lo hizo el colega Juan José Conejo, ¿no? Entonces, ese es un tema que prácticamente ha sacado del medio al test de la persona bajo la lluvia, apoyado por una investigación realizada por mi persona, y dos colegas más, donde se determina que el test de la persona bajo la lluvia no mide lo que tiene que medir en nuestra realidad. Ojo, en nuestra realidad, ¿no? Sería bueno que revisen ese tema para tener en consideración ello. Entonces, a la pregunta que me hicieron, yo voy a evaluar lo que estoy viendo tengo que utilizar un test que me mida la evaluación el tema de afectación emocional y verá que tiene afectación emocional, ¿ya? Quiero evaluar depresión, tiene indicadores depresivos, evalúo con un test de depresión y coloco ahí, ¿no? Coloco ahí que depresión Escucho un poco entrecortado. Al parecer es la señal. Uy. Al parecer el doctor salió de la reunión por problemas con su señal.
Claro, chicos. Pero de todas maneras, como les falta el teléfono, a ver un momento, voy a tratar de conectarlo. Esperemos un segundo, por favor, solamente un minuto. El doctor me indica que en un minuto está regresando, por favor, chicos. Bien, disculpen, se fue la señal, suele suceder. No sé si es que hay alguna pregunta, me dijeron que quedaban algunas preguntas pendientes. Margot, por favor. Buenas No hay noches, preguntas, doctor. no sé si los chicos podrían... ¿Puedo preguntar? Sí, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Felicitarle por la ponencia. Mi nombre es Miki Travesaño. Gracias, Miki. Yo tenía unas dudas con respecto a este concepto de afectación psicológica. Ya. Toda vez que escuchando, por ejemplo, al español, a Ramón Arce, que estuvo hace un mes aquí haciendo una ponencia, él nos planteaba, por ejemplo, que allá en España toman bastante en cuenta, digamos, el DSM-5, y para ellos el daño psíquico equivale pues al estrés postraumático, ¿no? Claro. O en todo caso también al estrés agudo, ¿no? Sí. Ahora, Dime, Miki. cuando por ejemplo, cuando el doctor Sotelo el día sábado, por ejemplo, hizo una conferencia también, él planteó, por ejemplo, de que similarmente el daño psíquico es justamente lo que se conoce como estrés postraumático. Ya. Y entonces cuando nosotros aquí en el Perú cogemos este concepto de afectación psicológica, digamos que no tenemos, digamos, otros referentes externos, internacionales, que también cogen este concepto, ¿no? Por eso esa era mi consulta, ¿cómo surge este concepto Miki, de afectación psicológica? Miki, lo que pasa acá es lo siguiente, y acá de repente también yo te agradezco mucho por la pregunta. Acá el tema es lo siguiente, nosotros como psicólogos forenses vamos e informamos, nada más, ¿listo? Vamos e informamos. La parte legal ya se encarga de determinar si existe afectación o existe daño psíquico. ¿Te das cuenta? Entonces, ya viene la parte de la interpretación legal, porque justamente habíamos leído uno de los artículos en relación a las consecuencias de la violencia psicológica. Entonces, nosotros como psicólogos podemos demostrar que hay violencia psicológica, podemos demostrar que hay daño psíquico, podemos demostrar que hay daño emocional, pero solamente lo demostramos, nada más. Ya viene la parte de la justicia de determinar si efectivamente se puede tener en consideración lo que nosotros los psicólogos estamos hablando, ¿ya? Ese es un tema muy importante. Claro, si nos vamos a otras realidades, por ejemplo, como España, hace poco estuvimos en un conversatorio con una colega argentina, y en Argentina, por ejemplo, el síndrome de alienación parental, eso inmediatamente lo toman, lo consideran. En cambio, acá en el Perú no lo consideran. Lo consideran como parte de una violencia familiar, pero
sí, en otros países lo consideran como un síndrome de alienación parental. Entonces, las realidades que tenemos de otros países, que si bien es cierto, pueden enriquecer nuestros conocimientos, pero lastimosamente estamos nosotros cumpliendo la función que nos corresponde dentro del ámbito que nos permite la justicia, ¿no? Ese sería el tema, Miki. De nada, ¿alguna otra pregunta también, por favor, que deseen hacer? No hay más preguntas, creo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Parece que ya no hay más preguntas. Acá tenemos en el chat. Violeta, lo que pasa que cuando nosotros hablamos podemos tener en consideración la afectación emocional, la afectación psicológica, porque cuando hablamos de afectación psicológica ya estamos viendo la parte que corresponde a una integración de lo biopsicosocial, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de afectación emocional es porque el área de las emociones se ha visto afectada. Ahora, cuando nosotros hablamos de emociones, no es tan sencillo, ojo, no es tan sencillo demostrar el miedo, no es tan sencillo demostrar la vergüenza, no es tan sencillo demostrar las emociones básicas que nosotros tenemos. O sea, existen una serie de instigadores que nos van a generar ese miedo, que muchas veces esa emoción, que muchas veces nosotros no conocemos esa emoción, ¿no? O sea, sabemos qué sentimos, pero no sabemos qué nombre ponerle, ¿no? A ver, me dicen que no se escucha. ¿Ahora sí se escucha? ¿Ahora sí se me escucha, por favor? ¿Sí? Se escucha. Ya. Sí, se escucha. Ya, muchas gracias. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando hablamos de afectación emocional, tenemos que determinar efectivamente qué tipo de emoción está siendo dañada. Porque muchas veces nosotros no conocemos el tema de lo que es la emoción. Muchas veces nosotros sentimos siempre revisar el tema de las emociones, ¿no? Es muy importante revisar el tema de las emociones. ¿Qué instigadores son los que van a soltar a que se produzca esa emoción, ¿no? René nos dice, se hace un informe de parte en sí, pero se hace un informe psicológico forense. Y ahí termina nuestra evaluación psicológica. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vuelvo a repetir, en el caso que tengo, donde ella va a sostener a través de su abogada de que ella ha sido afectada psicológicamente. Listo, ahí está, ¿no? Entonces el juez ya va a decir que venga el psicólogo y que explique por qué motivo tiene afectación psicológica. Entonces va el psicólogo y explica. Entonces, nosotros somos una ayuda a que el juez pueda tomar decisiones. Pero ojo, tenemos que sustentar de manera adecuada. Tenemos que saber utilizar bien qué técnicas vamos a utilizar para demostrar efectivamente que sí se ha producido ese tipo de afectación. ¿Ya? Claro. No sé si es que hay alguna otra pregunta más, por favor. ¿Algo? Bueno, en todo caso, si cualquier consulta también podría hacerla al chat de la empresa, chicos, con respecto a las diapositivas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no. Buenas noches. Jonathan, dime, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Gracias por la ponencia, excelente explicación. Me agradaría saber si el concepto de daño psicológico es lo mismo que hablar de daño psíquico. No, gracias a ti también, Igor. Lo que pasa es que nosotros consideramos daño psíquico. Para nosotros, para que tengamos en claro algo, vamos a ver lo que es afectación psicológica y daño psíquico. Son esas dos posturas. Ese es el nombre que le corresponde, ¿no? No podemos ponerle algún sinónimo porque definitivamente no está contemplado dentro de las leyes peruanas. Y eso es algo que nosotros desde ya tenemos que irnos acostumbrando.
si vamos a trabajar como psicólogos forenses, tenemos que conocer mucho de la parte legal. Mucho no, sino la terminología, de acuerdo, por ejemplo, a las leyes de protección de violencia contra la mujer. Entonces, tenemos que conocer las conceptualizaciones que tiene la parte legal en función al lado psicológico, ¿no? Como muy bien está diciendo Miki, por ejemplo. Miki nos hablaba que había habido un ponente de España, y claro, la realidad de España es muy distinta a nuestra realidad, ¿no? Acá nosotros estamos, como muy bien alguien por ahí dijo, se hace el informe y te lo presento, listo, con eso es suficiente, ¿no? Con eso es suficiente. Ahora, ahí para demostrar obviamente que hay un daño psíquico, ¿no? Si hay un daño psíquico, ya definitivamente ahí tenemos que sí soportar nuestro informe en el DSM-5 o en el CIE-10, ¿no? ¿Por qué? Porque esa afectación ya se convirtió en un daño. Y al haberse convertido en un daño, ya hay trastornos. ¿Y los trastornos dónde están? En el DSM-5 y están en el CIE-10. Listo. Entonces, ahí ya estaríamos demostrando que sí, efectivamente, la afectación se convirtió en un daño. ¿Ya? Lisette me dice, ¿qué pruebas recomienda para las diferentes áreas emocionales? La que ustedes, ojo, que los test que ustedes vayan a utilizar estén validados para nuestra realidad. ¿Ya? Eso sí es muy importante. Ustedes pueden, cualquier prueba, van a utilizar de acuerdo a lo que ustedes quieren evaluar. ¿Ya? Esa es una pregunta que es muy recurrente en las exposiciones que hay. ¿Qué recomendación? ¿No? Yo te puedo recomendar que puedas utilizar cualquier test, ¿no? Pero tienes que utilizar el test que específicamente mida lo que tú has determinado que tiene tu paciente, perdón, tu cliente, ¿no? Me sale mi lado clínico muchas veces. Entonces, tú tienes que determinar a través de la entrevista, a través de la observación, qué área ha sido afectada dentro de la afectación psicológica y vas a coger instrumentos que justamente que mida ello. Es eso lo que tienes que hacer. ¿Ya? Daño psíquico, aparte de la entrevista forense, ya estamos viendo pues de que podemos utilizar algún tipo de test que determine si existe algún tipo de trastorno, ¿no? Sí, Ivette, en la guía del IML están las pruebas que se pueden utilizar. Claro, se pueden utilizar esas pruebas porque está determinado dentro del IML, pero no nos podemos cerrar solamente a esos test, porque son test muy recurrentes, ¿no? Son test que siempre de una u otra manera, como yo le digo, yo no trabajo dentro del IML, yo trabajo como perito de parte, yo trabajo de una manera externa. Y justamente cuando viene el tema de hacer una contrapericia, muchas veces se utilizan test que no corresponden a la realidad del evaluado, ¿no? No corresponden a la realidad del evaluado. Si bien son test que ya están estandarizados para poder evaluar, tú como perito de parte puedes utilizar otros test que determinen también que la parte que está evaluando está equivocada, ¿no? O puede, como te digo, ahí ya viene a ser un tema de contraperitaje, ¿no? Ahí viene un tema de contraperitaje. Listo. ¿Alguna pregunta? No, muy gracias a ustedes.